A mí ya me dejó como bloqueada la ventanita para Ahí está grabar. grabando ya. Listo, perfecto. Listo. Bueno, entonces, ahora sí podemos continuar, ya que me acordé de esa parte. Entonces les decía que procuren siempre la consistencia en el trabajo. Si estamos hablando de un tema, pues no lo vamos a descuidar. Y más adelante, así como el problema tiene que ver con la estrategia y la estructura, los propósitos o objetivos tienen que ver con el direccionamiento estratégico en la estructura organizacional. Más adelante, los planes de acción, el diagnóstico, pues todo lo que ustedes realicen, pues responderá a esos dos Ah, eso elementos. sí, Entonces, sí. eso es consistencia. ¿Listo? Ujú. Bueno, me imagino que el haberse enfocado ya en el tema estratégico fue lo que las hizo retirar la anterior misión, visión y etcétera. ¿Cierto que sí? Ujú. Señor. Sí, señor. Perfecto. Sí. Listo. Entonces es entendible. Entonces, miremos este comentario que dice que los objetivos específicos, para mi gusto, se están quedando cortos. Y cortos no significa que yo quiero 20 objetivos específicos, no. Corto significa que voy a tratar de que sean lo más smart posibles. No siempre se podrá, pero vamos a tratar. Entonces, ustedes proponen que se va a establecer misión, visión, objetivos de la empresa. Pero si somos coherentes con el objetivo general, hay que decir que ustedes van a incluir una planeación estratégica. Y no sé si vamos a llegar hasta lo táctico. Yo ¿Hasta recomendaría dónde? que sí, hasta lo táctico. Recuerda que la planeación tiene básicamente tres niveles: la operación, la táctica y la estrategia, ¿cierto? Entonces, aquí en este tema de definir la misión, la visión y la mega, ustedes pudieran cambiarlo por definir el direccionamiento estratégico o el direccionamiento corporativo, etcétera, para definir hacia dónde va la empresa. Pero les falta comprometerse, chicas. Yo las siento como con miedo de poner cifras. Con todo respeto, digo lo del miedo, obviamente. Simplemente lo hago es para enfatizar. A ver, muchachas, ustedes me están hablando de rentabilidad, ustedes me están hablando de eficiencia en procesos. Ustedes habrán de recordar que un objetivo SMART se compromete con una meta y con un plazo. Eso les está faltando. Están diciendo la estrategia, definir el planteamiento, el direccionamiento, la misión, la visión. Eso es lo que ustedes van a hacer. Pero ¿eso qué va a permitir? Según lo que leí arriba, va a permitir que los procesos sean más eficientes, va a permitir que la rentabilidad aumente, va a permitir que se disminuyan los incumplimientos, va a permitir una serie de cosas. Entonces ahí es donde podemos colocar tal vez compromisos en términos de cifras, metas cuantificables Profe, es que de y pronto, plazos muy sí, importantes, es el otro elemento que le está ah, haciendo falta. eso es lo que teníamos, porque según lo que dijo ahora, entonces no todos los objetivos van a cumplir, o sea, uno trata que sean los más smart posibles, pero todos no van a poder a cumplir como con todos los requerimientos de un objetivo smart. Es que esa es de pronto como la dificultad que hemos tenido para definir y cuantificar el objetivo. Pero este que revisamos si es cuantificable o no. Cuando yo digo que voy a disminuir los reprocesos, que voy a aumentar la eficiencia, todo eso son unidades medibles. Ah, bueno, pero entonces, por Solo ejemplo, que en cuanto tienen al que tiempo, esforzarse por diseñarlo de esa manera. Es sí, que Profe, mire, más adelante usted va a tener que definir los indicadores. Entonces usted me va a sí. decir, profe, usted me está devolviendo a que le modifique los objetivos. Entonces yo desde acá estoy esmerándome en que usted construya muy bien los objetivos, porque más adelante, si no los tiene cuantificables, ¿a qué le vamos a poner indicadores? Mm. Entonces, Eso por es lo que me ejemplo, preocupa. en el tiempo podríamos decirle que de acá a abril, que es el tiempo en el que delimitamos pues como el trabajo que debemos entregar, o sea que Usted me va a dar la respuesta con base en lo que yo le voy a cuestionar. mm, En abril podemos aspirar a que la rentabilidad haya aumentado. tan rápido, no, no. no, ¿Qué yo le puedo esperar en abril? aspiramos a que en abril, de aquí a abril ya tenemos definida una misión, una visión y ya Ok.
Y una ¿Usted estructura qué necesita? administrativa clara con Claro. funciones delimitadas para que cada quien se ocupe como de esas actividades. ¿Qué se necesita para lograr que se obtengan esos resultados que ustedes proponen? Aumentos de rentabilidad, disminución de incumplimientos y demás. ¿Qué se necesita? Una planeación estratégica Y ya. No, todo eso tiene que estar implementada. presupuestado. Pues ¿Qué a la más? empresa le debemos decir que tiene que ser presupuestado, porque si nosotros le definimos una estrategia y, ¿Qué y, más? y no lo da presupuesto, ¿Qué no hace más? nada. ¿Qué más necesitamos? Una meta, ¿no? Las metas las van a colocar porque les está haciendo falta. ¿Qué más necesita para que se obtenga ese resultado? No. Es que realmente, profe, para que todos los resultados se obtengan, por eso fue que definimos los objetivos. Lo que pasa es que no dijimos, por ejemplo, si la empresa no sabe hacia dónde va, no va a saber pues cuánta rentabilidad va a tener, pues o cuánta rentabilidad quiere llegar a tener o de cada hora cuánto quiere sacar. Si no hay un organigrama estructurado, no se sabe a quién, cómo se va a direccionar a las personas para que eso se llegue Yo a le cumplir. entiendo todo eso, pero mire que es que los propósitos y los resultados que queremos, aunque no los hayan escrito todavía bien, en las cabezas ustedes lo tienen claro. Vuelvo y pregunto, ¿quieren aumentar rentabilidad? Sí. ¿Quieren disminuir los reprocesos? Sí, claro. Pues ellos Sí. quieren disminuir, quieren organizar, tener un mejor control. Venga, ¿qué necesito para que esos resultados se alcancen? Para que los incumplimientos disminuyan, para que los reprocesos disminuyan, para que la rentabilidad aumente. ¿Qué necesito? Hagan de cuenta que yo soy el ingeniero. ¿Qué necesito hacer? Díganme, ustedes son mis consultoras. Organizar. Una estrategia. Usted me la va a escribir. ¿Qué más necesito? ¿Qué hubo, pues, mis administradoras? Bloqueó. Para definir la estrategia, pero igual tiene que haber, pues primero que todo, tiene que decirle usted que tiene que meter a que alinee la estrategia con, ¿Y cómo lo hago? Dígame que usted es mi consultora. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hace? Tiene que ¿Qué debo hacer? primero organizar como toda su parte contable, financiera. No, pero usted no me va a organizar a mí mi contabilidad. No, Usted me yo no está lo voy a prometiendo un organizar, plan pero estratégico. le voy a Vamos a diseñar, proponer. le voy a proponer primero cómo debe ser su, Y pues, solo con la propuesta que ustedes me hagan, ¿ya es suficiente o debo hacer algo más? En abril No, ya tengo su ustedes, propuesta. Debe Ya. arrancar. No debe Arrancar. no. Ajá. Arrancar, puesta en marcha, implementar, hacer, ejecutar. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando Sí. estudiaron PHBA por ahí? Implementación. sí. Sí, Pero los nosotros ya planes son... empezamos a implementar. Ahí está la gran diferencia. Ustedes me entregan el plan. Yo, gerente, dueño de JLE, me encargaré de implementarlo si me gusta, si me parece conveniente y atractivo. Y cuando yo lo implemente, espero obtener los resultados que ustedes me escriben en el plan. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar a ese gerente? ¿Cuánto tiempo van a estimar ustedes que esos resultados se van a conseguir? Es que era que teníamos la duda, profe, porque para nosotros, o sea, todo lo que íbamos a hacer en el trabajo tenía que verse los resultados de una u otra forma ya cuando termináramos el trabajo. No sabíamos que de pronto estaba como esa puerta abierta, porque ahí no tendríamos cómo evaluar si sí lo cumplió y si sí fue efectivo lo que nos Usted no lo dijimos. usted no lo va a evaluar por lo menos académicamente, ¿sí? Ok. Ustedes seguramente quedarán en contacto con sus relaciones y demás, y qué rico que el día de mañana ustedes se percaten de qué pasó en esta empresa, cómo se transformó con base en sus propuestas. Pero ustedes hoy escriben un plan como es el ejercicio normal. Cuando un equipo de una empresa se reúne a diseñar la estrategia y la planeación,
no dice que en los 2 meses o 3 que se van a demorar estructurando se van a lograr los resultados. No, escriben un plan y una estrategia al cual le colocan metas de corto, mediano y largo plazo seguramente que irán dando conforme transcurran esos plazos. Entonces ustedes van a escribir lo que se requiera escribir hoy, esperando resultados mañana. ¿Y cuándo es mañana? No sé si es en 1, en 2 o en 3 años. Ya me hice entender. O sea, Así que los objetivos, profe, los objetivos pensábamos que los estábamos enfocando como a lo que nosotros íbamos a hacer de aquí a abril, pero los objetivos realmente son como Van más para allá. dejárselos al gerente, pues como los para, objetivos, todo se lo vamos a dejar al gerente, pero sí, los objetivos tienen es que mostrar, no los objetivos de nosotros que vamos a de hacer de esos aquí a 2 meses. abril, por Dios bendito, es cuál va a ser el impacto de Si él lo nuestro implementa. trabajo. Claro, Ah, ok. exactamente. Mm, Recuerden que yo a ustedes las invité hace 8 días a soñar conmigo. Denme un segundito, por favor. O sea, Chicas, que eso queda grabado y ¿en dónde? Que no tengo ni idea. No, acuérdese. Ahora el que chocho mía, eso hay No, un link, eso queda un él link y nos usted le manda da, un link, eso nos queda manda un un link, link, eso y nos ya uno manda entra el link, ahí ya nosotros entramos y y lo lo vemos, volvemos a escuchar. Aló, pues, creo yo. Hola, Así, aló, hola, chicas. profe. profe. Sí, profe. Entonces, nosotros estamos proponiendo resultados o impactos que se van a dar posteriormente, Ok. ¿correcto? Profe, o sea que, por ejemplo, pues así, un objetivo específico podría ser, por ejemplo, disminuir los incumplimientos en un 0%, por ejemplo, pues algo así. En un 0 tal vez no, Bueno, en yo algo creo que más. porque es no una está meta muy disminuyendo. ambiciosa. Sí, pues un No, ejemplo. ojo con la forma de expresar. Una cosa es disminuir en 0, otra cosa es disminuir hasta 0. Hasta cero. Ok, esa Ejemplo, es la forma de si yo hablar. voy a reducir un 10% la cartera, quiere decir que voy a bajarla en 10%. O la voy a llevar hasta el 10%, es muy diferente. Ujú. Depende Aquí, cómo esté ahorita, actualmente. yo me imagino que ustedes van a encontrar los incumplimientos en términos, no sé, de 10, de 20, de 100 días. Ajá, Su plan va a permitir que los incumplimientos bajen a 50 días o bajen en la mitad. Bueno, no sé. ajá. ¿Cierto? Ustedes ya definen las metas, las pueden definir incluso en conjunto con el ingeniero. Claro que sí. Listo. ¿Cierto? Ujú. Bueno, listo, chicas. Entonces, esas son las mejoras que debemos hacerle a lo que hasta ahora llevamos. ¿Correcto? Correcto. Eso también es para el jueves. Todo. Todo para el jueves. Ah, todo es para la siguiente Ok. vez, ¿cierto? O sea, de acuerdo con las fechas que establecimos. Sí, para el jueves. Es correcto, listo. Vámonos entonces con la segunda parte de nuestro trabajo, ¿cierto? Vamos a plantear Profe, qué pena. el... Antes de que sigamos ahí entre nosotros internamente, pues planteamos una distribución del trabajo, que por este Sí, tipo de atrasos no la hemos empezado a cumplir. Pero es que hay una cosa puntual en la guía que usted nos mandó, es que, ya voy a decir en qué fecha realmente es, en la que hay como que se salta un tema. En la fecha de, si quiere la guía por ahí, profe, análisis de riesgo, usted no dice que debemos de entregarla en la asesoría del 5, perdón, en la del 8 de marzo. Y el dame análisis un de numerito para riesgo encontrarla. 7.6. La del 8 de marzo es la del 7. Eso, pero esa sería la del 7.6. Se estaría como adelantando al indicador de gestión y al costeo propuesto, yo creo, que es el que está en la guía. No sé si de pronto Es se el número equivocó. 8. Ajá, si se equivocó o si es así, porque o la guía se hace, vamos avanzando esa medida de los puntos de la guía. Pues venga, el plan de trabajo Ah, mm, lo mandé
tal como me lo mandan a mí desde proyección profesional. Entonces yo voy a revisar, a ver, el 7, desarrollo del proyecto, a ver cómo es la cosa. Ustedes me están hablando de sesión 7 y sesión 8, ¿cierto? Sí, señor. Sesión 7, 8, conclusiones y recomendaciones. Porque en la 7 sería plan de seguimiento y evaluación. Y análisis de riesgo, controles preventivos, controles de corrección, indicadores de gestión. Y los controles preventivos y los controles de corrección. Bueno, y ya después en el 8 dice costo de la propuesta. Sí. Y el costo de la propuesta es antes del análisis de riesgos. Bueno, entonces lo voy a mirar porque como te digo, como a nosotros nos envían un plan ya establecido, no simplemente le hace de pronto un ajuste a las fechas y demás, pero entonces esa parte yo no la toqué, ¿sí? Lo dejé tal como lo establecieron. Voy a mirar, voy a revisar y te cuento, porque estamos a tiempo de pronto de hacer algún ajuste si es necesario. Sí, profe, porque entonces ahí, por ejemplo, nos estaríamos adelantando como 2 temas antes del análisis de riesgo. Si quiere, yo le comparto la pantalla para decirle qué es en lo que yo le estoy diciendo puntualmente. O no, solo ya lo reviso. Yo lo reviso para que nos enfoquemos aquí o nos dediquemos a esta parte, Listo. porque el avance que sigue va a ser relacionado con el Metodología. capítulo 5, que es la parte de metodología. Entonces, vamos a hablar de la metodología. Bueno, chicas, nosotros estamos trabajando con el fin de resolver un problema que la empresa tiene, o mejor, con el fin de proponerle algunas formas para resolver esa situación que tiene la empresa, ¿correcto? Sí. Bueno, la idea es como identificar qué es lo que está pasando en esta empresa, por qué esto se da, obviamente identificar cómo vamos a mejorar esta situación, ¿cierto? Entonces ustedes van a hacer algo que llamamos necesidad de información y van a lograr determinar qué información necesitan investigar adicionalmente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen un problema que tiene que ver con el direccionamiento, particularmente me voy a enfocar en los síntomas, ¿cierto? Yo pensaba que de pronto la pregunta que ustedes tuvieran acerca de los datos que yo les estaba pidiendo tenía que ver con que si esos datos los podrían poner acá. Yo pienso que sí, dado que en el primer acercamiento, pues ustedes no contaban con esa información, sino que eran unos síntomas no dimensionados, no cuantificados. Yo las quiero invitar a que hagan una especie de lluvia de interrogantes. ¿Qué información necesitan recolectar para poderle proponer una solución a esta empresa? Lo primero es, por metodología, yo creo que para resolver los problemas hay que identificar las causas. Y lo segundo es, como ustedes ya tienen en mente una propuesta general, no la han planificado, pero ya saben que van a preparar un direccionamiento estratégico y una estructura organizacional, igualmente deben identificar qué información requieren buscar, investigar o consultar para poder hacer ese planteamiento. Voy a ponerles un ejemplo. Ustedes quieren hacer la misión de la empresa. Bueno, y entonces yo sobre qué debo investigar para poder saber qué misión proponerle, ¿cierto? Quiero diseñar un plan que le permita disminuir las pérdidas económicas o aumentar la rentabilidad. ¿Qué debo averiguar? Entonces yo les voy a recomendar una tabla con esta información. Primero, ¿qué necesito? Es como la pregunta, ¿cierto? ¿Qué información necesito? Necesito saber
cuánto es la rentabilidad de un proyecto hoy. O necesito saber cuántos días se está retrasando la entrega del proyecto. O necesito saber si las personas tienen conciencia de cuál es su función y su responsabilidad. Bueno, me estoy inventando cosas. Chicas, ahí ustedes se van a reunir a hacer una lluvia de interrogantes. Me imagino que esto lo van a colocar en una tabla, o yo lo haría así, que soy de pronto más cuadriculado. Y una segunda columna colocaría dónde está o la fuente de esta información, ¿cierto? ¿Qué significa la fuente? Ah, no, pues para yo saber para dónde va esta empresa y poderle construir a esto misión y visión, pues tengo que entrevistar al gerente o los dueños. Listo. Entonces ahí estoy dando dos respuestas. Una, ¿quién tiene la información? Gerente. Dos, una tercera columna, ¿cómo la voy a conseguir? Ah, haciendo entrevistas. ¿Cierto? En cambio, por ejemplo, usted necesita saber la rentabilidad. Ah, eso lo voy a conseguir en los libros contables. ¿Y eso quién lo tiene? Pues la contadora, el contador, ¿cierto? ¿Qué necesito? ¿De dónde la voy a obtener? ¿Y quién me la puede suministrar? ¿Cierto? Ok. Entonces, por ejemplo, profe, ya tenemos claro el problema. Entonces sería como el problema llegar y como empezar a desglosarlo. Entonces decirle, Sí, direccionamiento, rentabilidad, eficiencia, ¿cierto? Y sí, sobre eso vamos planteando las preguntas. sí. Listo. Y sobre eso y sobre su hipótesis es que usted cree que la solución está en el planteamiento estratégico y en la estructura organizacional. También se tiene que preguntar qué necesita averiguar para poder construir eso. Listo. O sea, básicamente son dos cosas las que vamos a investigar. El por qué se presentan las situaciones que llamamos problema, ¿cierto? ¿Por qué la gente no tiene claro esto? ¿Por qué se tienen que esforzar más? ¿Por qué se le incumple a los clientes? No sé qué, todo eso lo van a indagar porque, como dice, por ejemplo, la teoría de procesos, si yo logro identificar la causa raíz del problema y la elimino, mi problema va a desaparecer, ¿cierto? Entonces, si yo sé que los retrasos se dan es porque me falta un planeador, me falta una supervisión, porque me falta más recurso humano. Ah, entonces yo suministro recurso humano, o yo pongo el supervisor, o yo pongo el plan. Ataco es la causa, no la sintomatología, para que la sintomatología desaparezca. Ok, listo. Profe, ¿Sí? una pregunta. Acá Decime. podríamos hacer los 5 porque es para cada problema. Me parece un buen método, era lo que le quería sugerir, que utilizara o los 5 por qué o la espina de pescado, Ajá. ¿cierto? Eh, entonces, ya que menciona los 5 por qué, si se van por ese, una recomendación, no se limite en el número de por qué. A mí me gusta hablar más de los N por qué. Los japoneses que fueron los pioneros en estos temas de calidad, mejoramiento continuo, que fueron los que nos trajeron esa metodología de los 5 por qué, hoy por hoy aseguran que el nivel 8 de profundidad es mucho más efectivo, mucho más veraz. Yo, para no discutir si son 5, 6, 8 o 25, lo que prefiero es N por qué. Profundice hasta donde usted pueda encontrar dónde está el origen de la situación y elimine ese origen. ¿Está bien? Bueno, y esta investigación, muchachas, debe ser metodológicamente llevada, ¿cierto? La guía nos da 3 opciones. Puede ser exploratoria, puede ser descriptiva o puede ser causal. Cualquiera de ellas que ustedes elijan o una combinación de las dos nos deben indicar cuál de ellas eligieron y cómo la van a implementar. Ejemplo, aquí dice descriptiva, describir las actitudes de los consumidores y sus rasgos demográficos. Eso es más que una definición, yo diría un ejemplo de la investigación descriptiva, porque yo puedo hacer una investigación descriptiva y, valga la redundancia, describir las actitudes de mis colaboradores, ¿cierto? Su perfil, su proactividad, etcétera. Esto de actitudes de los consumidores es muy de una investigación de mercados,
Pero como ustedes van a ir a indagar es la organización, es posible que la gente no realice sus funciones y sus responsabilidades porque le falta compromiso, porque le falta sentido de pertenencia. ¿Y esos son qué? Comportamientos actitudinales de los colaboradores. ¿Me hago entender? Ahí, por ejemplo, podríamos ver como un estilo de encuesta. Quisiéramos una encuesta con unas preguntas puntuales para los colaboradores. Sí, usted puede hacer una encuesta. Entonces, hablando de la encuesta, bajo un poquito más aquí en nuestra guía y hay una parte donde le hablan a usted del muestreo, Ujú. ¿cierto? Entonces, si usted se fija por acá, ustedes deben indicar cómo van a conseguir la información. Si aplicas encuestas y debes encuestar una muestra de un universo, vas a indicar estadísticamente eso cómo se halló. Es decir, el universo es toda la población y la muestra es la N. ¿Cómo se obtiene? Con un nivel de error, con un margen de desviación, etcétera. O de pronto tú me vas a decir, profe, como son colaboradores, es un número finito, ahí no hay que hacer ninguna muestra, lo vamos a entrevistar a todos y punto. O usted también puede decir, no, vea, no los voy a entrevistar a todos porque no es relevante, pero sí me parece importante entrevistar o encuestar a los cargos X, Y y Z. Simplemente indica eso y lo justifica. Que cuando yo me pregunte, ve, porque la encuesta es al gerente y no al supervisor. Ah, aquí dice, porque lo consideramos importante por X, Y y Z. ¿Cierto? Eso iría en la técnica de muestreo. Si por alguna razón ustedes determinan que hay que encuestar los clientes y van a muestrear, no olviden que deben indicar cómo van a determinar la muestra de los encuestados. Otras metodologías son entrevistas, otras son grupos focales, otras son consultas de documentos. Cuando sean documentos, no olviden que las fuentes se dividen en dos. Miren aquí, fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Qué son fuentes secundarias, Mariluz? El mensaje lo un poquito, No te escuché. que no lo veo, está abajo. Ah, no, pues precisamente lo escondí para que usted me Ah, cuente. creo que a ver, fuentes secundarias. Gladys. Pues como la información que encontramos fuera, o sea, por ejemplo, lo que podemos encontrar en el DANE o cifras que exponga el banco, pues son ya otras cosas externas. No, Licedi, información. fuente primaria. ¿Ah? La fuente ¿Qué primaria, fue? ahí nace la información directa de que nos da Y el cuando se gerente llama toda la o empresa. la Bueno, empresa. ojo pues. Vamos a diferenciarlo para que no nos vayamos a equivocar acá. Gladys, independiente si la información está fuera o adentro, es decir, por allá en el DAN, en una cámara de comercio o en una empresa cliente o al interior de la empresa, secundaria sí está documentada. ¿Sí? La información ya fue agrupada, organizada, ya alguien la documentó. Sea el DANE que está afuera, en tu ejemplo, o sea el gerente o el contador o el vendedor al interior. En cambio, Ah, fuente primaria, chicas, es la que se recopila por primera vez y regularmente lo hago directamente con las personas. Por ejemplo, cuando yo entrevisto a una persona y le pregunto sobre algo que no está documentado, ¿cierto? Ahí estoy utilizando la fuente primaria. ujú. Se les pongo el ejemplo. Así, ya. Ustedes le preguntan a su gerente por los incumplimientos a los clientes, ¿cierto? Y él les dice, vea, todos los proyectos se me retrasan mínimo 20 días. Gerente, ¿usted tiene un informe donde eso está establecido? No, eso fue fuente primaria. Pero si él les dice que los retrasos de los proyectos, todos los tienen un informe que mes a mes le generan sus ingenieros, es secundaria. Ujú. Ah, sí, Es claro, ¿verdad? sí, sí. Independiente si la información es externa. Ujú. ¿Correcto? Correcto, profe. Muy bien. Profe, yo Eso, tengo una duda, qué pena, antes de continuar. contame. Jorge tiene, como lo dijimos ahí al principio, como en la historia, que también la mejoramos, él tiene proyectos como en varias empresas, ¿cierto? Porque si nos podemos Sí. hablar de cada uno, pues quedaría nos quedaría un poco más complicado, más extenso.
Entonces, de pronto trabajar con 2 o 3 proyectos que ya se hayan terminado, ¿cierto? Todo el trabajo como en cuanto a los ejemplos, en cuanto a todo lo que estamos hablando de la metodología, ¿cierto? Sí, Enfocarnos en 2, manejar solamente, por ejemplo, 3 o 4, Entonces, los más relevantes. importante hacerlo así porque entonces se enfocan, claro, eso me da a entender de que ustedes la problemática la podrían identificar a través de los casos que han ocurrido con los clientes, pero hay unos clientes que van a representar a todo el universo de clientes, como los estrategias. algo así. Okay. Eso lo pueden hacer perfectamente, tienen toda la razón. Y debemos escoger, porque yo tengo entendido que es que la firma de ingeniero tiene pues como 4 líneas, o podemos escoger de cada línea También, de información, ¿cierto? sí, Coger un proyecto de cada línea que ellos tengan. sí, Mm. sí, señoritas. Bueno, ¿qué más preguntas hay? Bueno, entonces hay un elemento adicional que deben de tener en cuenta. Para ustedes hacer esta parte de metodología, que es la investigación. ¿Aló? Sí, Sí, profe. Para ustedes desarrollar esta parte metodológica de la investigación, seguramente van a requerir instrumentos. Me voy a explicar mejor. ¿Qué es que voy a hacer unas encuestas? Voy a tener un formulario para encuestar. ¿Qué es que voy a hacer unas entrevistas? Voy a desarrollar un guión de entrevistas. ¿Qué voy a hacer una lista de chequeo? O más bien, voy a hacer una verificación de X o Y aspectos de los proyectos. Voy a hacer una lista de chequeo. Con esto lo que les quiero decir es, compromiso uno, plantear los ajustes al proyecto hasta lo que va hasta ahora. Compromiso 2, definir la metodología de investigación, etcétera, con la información que se necesita, cómo la voy a recolectar, dónde está, etcétera, etcétera. Compromiso 3, definir o estructurar los instrumentos que requiero para recopilar la información, ¿cierto? Y compromiso 4, recopilarla. Es decir, si yo dije que iba a hacer una entrevista y tengo un guión de entrevista, hago la entrevista. Si yo dije que iba a hacer una encuesta y preparo un formulario de encuesta, aplico el formulario y hago la encuesta. Y así sucesivamente. Esto no es excluyente. Su investigación puede estar combinada, es decir, puede que ustedes para una cosa necesiten hacer un grupo focal, pero para otra necesiten entrevistar, para otra recopilar información secundaria. Entonces, la tarea es también comenzar a recuperar esta información. Les propongo que en esto sean muy, muy ágiles porque ustedes van a identificar que van a tener que depender de los demás. ¿Qué es que voy a encuestar clientes? Esperar que el cliente me atienda o me conteste el formulario. ¿Qué es que voy a hacer un grupo focal con la organización? Pues esperar que los pueda reunir a todos para poder hacer el grupo focal. ¿Qué es que voy a entrevistar al gerente? Que él tenga el tiempo, el espacio para dedicarnos. Les quiero con eso simplemente insistir en aquello que alguna vez les dije, que aquí es donde se nos puede retrasar la cosa. ¿Listo? Y teniendo en cuenta que como la entrega nuestra es para el jueves, entonces reunir pues, o sea, todas como los métodos que necesitamos, Sí. no va a ser tan fácil, pues digamos, pues de conseguir o tan inmediato. Yo aspiro, Lisset, a que por lo menos al jueves todo esté planificado en cuanto a Exacto. qué voy a investigar y ¿Qué voy a cómo. hacer? No, Ujú. de ¿Y qué pronto voy a no aplicado. exacto, a eso voy. Listo. O sea que Voy a aspirar a probablemente eso. nosotros estos días que tenemos podamos sí crear la idea de qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a Sí, conseguir obtener la información, si va a ser por encuestas, crear la encuesta y darle pues como todo ese material pues al trabajo para que se quede claro cómo lo vamos a hacer. Pero por lo menos pues conseguir la información, yo creo que nos tocará esperar, no sé, pues ya a que Vane nos haga ahí sí. el empalme con ellos para ver cómo vamos a Pues lo hacen. ejecutarlo. Entonces, profe, concluimos en que lo que habíamos hablado al principio de lo de las preguntas y demás de los comentarios que nos estaba haciendo el planteamiento del problema,
lo vamos a enfocar también en lo que estamos haciendo aquí de las necesidades de información, ¿cierto? Sí. Va a ir en ambas partes. ¿Cómo así en ambas partes? O sea, nosotros tenemos que hablar de la observación que usted nos hizo en el planteamiento del problema. Sí. Que hablábamos de la rentabilidad, de cómo, o sea, de dimensionar más el problema y Sí. de hablar como de cifras, ¿sí? Entonces lo vamos a plantear tanto en la descripción del problema como en esta parte de metodología. O sea, en ambas Ok. partes va a ir Necesidades de descrito información. o lo dejamos solamente en esta parte de la necesidad de información para que no nos quede tan repetitivo en ambas partes. Yo no quiero que haya redundancia, entonces ahí quiero ser claro con algo. Es posible que ustedes identifiquen una información que se requiere como parte de la investigación para profundizar en el problema de tipo diagnóstico, pero no, que no sea esa misma la que les he estado pidiendo, que es para dimensionar y comprender el problema. ¿Cierto? Es posible que ustedes identifiquen, no, es que esto es importante para entenderlo, pero no para saber la causa. De pronto yo no necesito saber cuánto hay de rentabilidad para saber por qué no soy rentable. Entonces significa que el dato de rentabilidad va en el planteamiento del problema y el por qué no soy rentable va en el diagnóstico. Ahí sí me hago entender. Bueno, les quiero dar una recomendación. Les recomiendo el capítulo de planeación estratégica de notas de fundamentos administrativos. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer seguramente algunas entrevistas para identificar elementos importantes, elementos claves que les permita reconocer para dónde va la empresa en términos de misión y visión. Ahí hay una forma nueva de estructurar el plan estratégico. Por ejemplo, quiénes son los clientes que voy a atender, cuál es el problema que les resuelvo y de qué manera. Son 3 elementos que yo necesito incluir en una misión. Yo les propongo que acojan esa metodología para que no hagamos una misión tradicional. JLE es una empresa de ingeniería que se dedica a construir obras civiles. Eso es tradicional. ¿Lo pueden hacer? Sí. Yo les propongo algo un poco diferente. Entonces, busquen allí, en ese libro de notas de fundamentos administrativos, no le tengo la página con precisión esta noche, y mire qué se requiere para documentación, qué se requiere para documentar una visión. Y eso hace parte de la información que usted va a investigar, si les gusta la metodología. Si no les gusta, puede hacer un direccionamiento estratégico tradicional. ¿Listo, chicas? Listo, profe. Bueno, mis niñas, si no tienen más inquietudes, les deseo una feliz noche. Quedamos como siempre. Les mando el registro de asesoría, que lo firmen. Ustedes conocen su fecha de entrega por Brightspace, etcétera. Si tienen dudas, escríbanme al correo electrónico para aportar en lo que yo pueda, ¿sí? Y listo. Nos vemos la siguiente. Me voy a ir a tomar una huepanerita con limón. Sí, señor. Y dos dobles. Muy buena. Que se le quite el dolor. ¿Y qué? Y 2 dobles. Y $2. Uy, sí. Beca, profe. Bueno, señoritas. Chao. Feliz noche. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Niñas, nos conectamos. ¿Esto queda grabado Porfa. dónde? En el de Gladys. ¿Y qué? ¿Cómo hago después para verlo y mandarle? Gladys, cuando yo finalice la reunión, como se va a cerrar la sesión, te va a aparecer un letrerito que dice que se está descargando el video. Regularmente te aparece por allá por la parte de documentos una carpeta llamada Zoom o en las descargas. Eso depende de la configuración de tu computador. No. Pero regularmente por documentos se arma una carpeta llamada Zoom y allá va. ¿Listo? Ah, listo. Bueno, profe. Bueno, pues, chao, chao. Chao. Chao, hasta luego. Niña, nos vemos. Chao. Nos vemos enseguida.